Estamos aquí convocados frente a la puerta del Tribunal Supremo, que es el futuro que esperamos y deseamos y vamos a trabajar sea el futuro político de Pedro Sánchez. Me gustaría empezar con varias preguntas. ¿Existe algún derecho o libertad en España que no haya sido vulnerado por el gobierno de Sánchez? ¿Existe alguna institución democrática que no haya sido puesta bajo el control absoluto de Sánchez, de su partido y de su gobierno? Desde la libertad de opinión a la libertad de cátedra, de la libertad de expresión a la libertad de circulación, el derecho a la vida, la independencia judicial, toda la Constitución ha sido puesta patas arriba por el gobierno de Sánchez. Ha creado una red de corrupción política, económica, de control social, de control político y de vulneración de los derechos y libertades. Por supuesto, con la colaboración de los partidos separatistas y en muchas ocasiones también con esa colaboración del Partido Popular. El último hecho ha sido ese acuerdo de la mesa del Congreso en la que se prohíbe un acto político en las salas del Congreso simplemente porque se iba a denunciar la corrupción histórica del Partido Socialista. Nosotros lo advertimos al Partido Popular, ni un segundo, ni un milímetro al gobierno de Sánchez. El Tribunal Constitucional, el Consejo General del Poder Judicial, el Tribunal de Cuentas son instituciones que ha pactado el Partido Popular con el Partido Socialista y que hoy se han vuelto en contra de los españoles. Miren, el código ético del Partido Socialista es la omertá, la ley del silencio y la venganza. Esta semana hemos conocido el procesamiento del hermano de Pedro Sánchez y de la cúpula del Partido Socialista en Extremadura por tráfico de influencias, nombramiento ilegal y prevaricación administrativa. ¿Cuál ha sido la reacción del Partido Socialista? Obligar a 5 candidatos en la lista de las elecciones regionales a renunciar a su condición para aforar, proteger y crear una sensación de impunidad para el señor Gallardo, presidente de la Diputación de Badajoz, imputado, procesado también en la misma causa. Quiero anunciar, por supuesto, que Vox mañana mismo, o hoy mismo, en realidad, va a presentar ante la Junta Electoral de Extremadura el correspondiente recurso contra los actos en virtud de los cuales ha reconocido las renuncias de 5 candidatos y el nombramiento del señor Gallardo. Es un auténtico fraude de ley, un abuso de derecho, un insulto a nuestra ley electoral y a la propia democracia. Si Felipe González acabó con la separación de poderes, Sánchez va a acabar con todo vestigio de democracia, de independencia y de libertad de las instituciones. Pero hemos visto esa ley del silencio y esa vendetta de Sánchez en todos los procesos. Los ataques al juez Peinado, que lleva la causa, la instrucción contra su mujer, ataques personales, insultos, utilizando a medios de comunicación ensobrados. Y sin embargo la audiencia provincial confirma que la instrucción del señor Peinado es escrupulosa, como hemos dicho desde el momento. Cuando se investiga al fiscal general del Estado, el fiscal general del Estado reacciona con una reforma del estatuto fiscal para controlar absolutamente ya a todos los fiscales de España. Cuando se persigue judicialmente a ministros del gobierno, como el señor Ábalos, secretario de organización del Partido Socialista, implicado también con el señor Koldo, con Aldama, la corrupción empresarial, esos 500.000 euros en maletas que ahora esperamos que el Tribunal Supremo continúe en la instrucción para verificar si ha habido esos pagos ilegales, el señor Cerdán ya implicado también en otra causa. ¿Cómo reacciona el Partido Socialista? Pues poniendo al Tribunal Constitucional, al Tribunal de Cuentas a su servicio para atacar a Vox y mentir al respecto de una falsa financiación irregular. Y lo estamos viendo en todos los casos. El último quizá sería ya cuando hemos conocido que el Partido Socialista prepara una norma que obligará a fiscales y a políticos que se oponen a la inmigración ilegal, masiva y descontrolada, poniendo a la policía y a los fiscales para atacar a esos políticos cuando la responsabilidad de un político es defender las fronteras y defender la ley. Y quiero concluir con una esperanza. Estamos ante el hundimiento de Sánchez. Un hundimiento que va a ser largo, que va a ser costoso y que va a ser duro, que va a traer persecución a la oposición, a los periodistas que no se plieguen a las exigencias de Sánchez o de los jefes de sus medios de comunicación, a los fiscales y a los jueces que aún siguen siendo valientes. Pero vamos a acabar con Sánchez. Igual que Felipe González y su régimen de corrupción cayeron, también va a caer el régimen de corrupción de Sánchez, pero para eso necesitamos
que no cerrar ni un solo acuerdo con Sánchez. No podemos, repito, darle ni un solo milímetro. Y concluyo con ese apoyo a la convocatoria de los jueces y de los fiscales para un paro, para, si no me equivoco, el día 11 de junio. Hay que apoyarles, todos los abogados, todos los funcionarios, todos los españoles tienen que ser conscientes de que no se trata de proteger una posición de privilegio de jueces y fiscales, sino de defender a aquellos que han de garantizar nuestros derechos y libertades. Hoy es Vox la que es atacada a través de ese proyecto de ley que pretende prohibir la acusación popular de los partidos políticos. Pero los españoles tienen que ser conscientes de que si no existiese esa acusación popular, ni el hermano de Sánchez estaría procesado, ni la mujer de Sánchez estaría investigada, ni estaría investigado Koldo, ni estarían investigados el resto de ministros en causas judiciales, ni, por supuesto, el fiscal general del Estado. La acusación popular es garantía de la libertad y de la democracia en España, como lo es también que los jueces y fiscales puedan desarrollar su actividad con plena libertad. Vamos a hundir a Sánchez, ese es el camino, y que termine aquí, ante el Tribunal Supremo, rindiendo cuentas de todas sus fechorías cometidas contra España.